Hola, soy Juan Marín. En este vídeo vamos a ver algunas actividades y herramientas que pueden dar soporte al trabajo de los grupos. El objetivo es que al finalizar este vídeo seáis capaces de definir tipos de grupos, al menos en las dos categorías que os voy a presentar, elegir o por lo menos empezar a elegir el tipo de grupo que desearías para el proyecto en conjunto que queráis abordar, que identificáis cuáles son las principales funciones de comunicación que son necesarias en el seno de un grupo y también que os permita seleccionar cuáles son las herramientas que elegiríais para dar soporte a estas funciones de comunicación. También espero que al final de este grupo podáis empezar a decidir si queréis un único proveedor de estas herramientas o si al contrario lo que queréis es varios proveedores de herramientas, pero que cada uno de ellos sea muy específico de cada una de las funciones que soporta. Empecemos definiendo dos clasificaciones de tipo de grupo. En primer lugar, creo que hay una clasificación bastante importante para el modo en que se funciona después, y es si el grupo se va a reunir cara a cara, es decir, van a estar todos juntos en una misma sala, alrededor de una mesa o no, y donde vamos a ir trabajando y comunicándonos personalmente con cada uno de ellos. Es decir, que vamos a tener toda la riqueza del canal de comunicación disponible, vamos a ver a los demás, vamos a ver sus expresiones de cara, sus expresiones de cuerpo, vamos a notar determinados matices a la hora de comunicarse, aparte de recibir los mensajes o de intercambiar los mensajes de comunicación. Frente a esto, tenemos equipos que funcionan de manera virtual, es decir, vamos a utilizar algún tipo de tecnología para fomentar esta comunicación. Esta tecnología puede ser desde uso de algún tipo de videoconferencias o usar algún otro modo de comunicación asíncrona, donde no vamos a estar todos los miembros del grupo compartiendo un tiempo a la hora de reunirnos. Por supuesto, podemos tener alguna tipología de grupos entre estos dos extremos, es decir, algunos grupos que mayoritariamente se reúnan cara a cara, pero en algunos momentos utilicen algún tipo de herramienta para reunión virtual, o al revés, grupos que fundamentalmente van a trabajar de manera virtual, pero en algunos casos concretos y limitados van a estar trabajando cara a cara en alguna reunión presencial. La otra tipología tiene que ver con los modos de interacción en el grupo. Yo os presento tres opciones. La primera de ellas es el grupo desconectado, donde realmente los miembros del grupo no interactúan entre sí, sino que cada uno de ellos alimenta a un líder o coordinador del grupo, que es el que al final integra las opciones y toma las decisiones sin necesariamente tener que volver a transmitir información o conectar la información entre los miembros del grupo. Los grupos centralizados, la diferencia principal es que los miembros del grupo acaban recibiendo feedback o interacción de las cosas que hacen los demás miembros del grupo, pero todo esto se canaliza a través de la figura del líder o del coordinador. Es decir, cada uno de los miembros del grupo interactúa con el líder, que a su vez vuelve a darle información de lo que opinan, comentan o han desarrollado o han trabajado los otros miembros del grupo para que cada uno de los participantes pueda continuar con su tarea de manera más o menos colaboradora con el resto del grupo. En determinados puntos vuelven a hablar con el líder, que no solo recoge la información que esta persona ha hecho, sino que además le facilita información de lo que están haciendo todos los demás. De modo que para hacer nuestro trabajo necesitamos el trabajo de los demás, aunque toda esta información la centralizamos a través del coordinador. Y por último, en los grupos colaborativos, el líder o el facilitador realmente lo que está es dinamizando el intercambio de información que se realiza fundamentalmente entre los miembros del grupo y no necesariamente a través del líder. Algunas de las cosas pasarán a través del líder, pero la mayoría de las comunicaciones son entre los miembros del grupo, todos entre ellos. Y lo que hace el líder es poner el contexto y los recursos necesarios para que esto se haga de la manera más fácil y cómoda para los integrantes del equipo. Dentro de las funciones que se necesitan en los grupos, os he resaltado algunas que pueden ser importantes y desde luego cuanto más colaborativo sea el grupo, cuanto más se parezca al ejemplo que veíamos en rojo en la transparencia anterior, más necesitarán de estas cosas. Por un lado necesitamos tener un lugar donde colocar nuestros archivos, documentos, tanto los documentos que creamos nosotros como los documentos que utilizamos y recogemos para realizar nuestro trabajo. Es un repositorio que luego tiene que ser fácilmente consultable, de modo que podamos localizar los archivos que nos interesan y poder recuperarlos y verlos cuando lo necesitemos. Otro aspecto que solemos necesitar es el poder editar determinados documentos, a veces de manera concurrente y simultánea. Otras veces lo único que necesitamos es poder compartir ese documento para que en determinados momentos diferentes distintas personas puedan editar o añadir cosas o por lo menos leerlas y comentarlas. Aparte de
comentar o debatir esas ideas y modificar propuestas, necesitamos de alguna forma tener un seguimiento, una traza del trabajo que estamos realizando. ¿Qué tareas tenemos pendientes? ¿Qué tareas hemos realizado? Y de aquellas tareas que tenemos pendientes, ¿quiénes son las personas responsables, los tiempos en los que deben estar, los recursos que deben necesitar, qué personas van a participar realizando todas estas cosas? Y esto está muy relacionado con tener un calendario tanto de tareas como de eventos. Algunos de esos eventos pues, pueden ser las reuniones que tenemos, bien presencialmente o de manera virtual. Y también, de alguna forma, podemos tener alguna especie de tablón de anuncios o sitio donde tengamos la información importante y relevante fácilmente a la vista para que todo el mundo esté actualizado con las cosas que necesitamos. Para hacer todas estas funciones podemos utilizar diversas herramientas. Yo os las he intentado sintetizar en esta transparencia. Podemos utilizar blogs y como muchas de estas herramientas son un dominio común, tampoco voy a extenderme demasiado contando qué es cada una de ellas. Lo único que voy a hacer es resaltar el aspecto que probablemente es más prioritario o principal o distintivo de cada una de ellas. Probablemente el blog lo que lo distingue de las otras herramientas es que pretende tener una organización cronológica, donde determinadas entradas se van haciendo con cierta periodicidad y podemos consultarlas siguiendo una lista de las más antiguas a las más modernas o de las más modernas a las más antiguas. Probablemente de las wikis lo más importante es que hay diferentes personas que pueden entrar y editar el documento que estamos trabajando o el conjunto de documentos o archivos que estamos trabajando. Y algunas de las wikis lo permiten. Esta edición puede realizarse de manera concurrente, es decir, dos personas al mismo tiempo pueden estar editando un mismo documento. Esto es bastante raro. De hecho, yo solo conozco una herramienta que lo hace bastante bien y en estos momentos, cuando veáis este vídeo dentro de unos años, probablemente serán muchas. Por tanto, ahora de momento no voy a deciros nombres, pero es una cosa que en el año 2014 todavía es un poquito difícil de encontrar. De los foros probablemente lo más distintivo sea que pretenden que sean estructurados, es decir, quieres tener los debates organizados con determinada estructura que el moderador del foro quiere darle a las cosas. Es decir, se supone que en los foros hay un lugar para cada debate y cada debate está en un lugar y a raíz de eso se van anidando, en cada uno de esos lugares se van anidando las conversaciones de manera que están estructuradas y localizadas. De las redes sociales lo único que os voy a poner son algunos logos que ya debéis conocer y no me atrevo a decir que haya nada distintivo porque hay algunas que se parecen más a los blogs. Por ejemplo, Facebook tiene una estructura que en algunos momentos puedes parecerte a un blog y en cambio Twitter y LinkedIn se parecen pero son distintos de lo que sería Facebook. Es más bien como un formato de telegrama para ir compartiendo cosas muy concretas. En algunos das más juego a cosas que podrían parecerse a foros o blogs y en otros es una cosa distinta. También tenemos gestores de tareas, que son plataformas es un software que nos permite compartir en el grupo cuáles son las actividades que tenemos pendientes, quién va a realizarlas, incluso algunos de ellos extienden algunas funcionalidades parecidas a los foros, es decir, nos permiten debatir o comentar las tareas que tenemos que ir realizando. Y como en algunos casos se ha descubierto que se necesita una visión combinada de todas estas herramientas, a veces se nos ofrecen plataformas web donde tenemos disponibles pues, un blog, un wikis, foros y en algunos casos gestores de tareas y algunas herramientas quizá de redes sociales o de marcadores sociales. Y por último, para repositorios de archivos, pues fundamentalmente necesitamos archivar vídeos o audios o documentos escritos en el formato que sea. Y tenéis diferentes herramientas, desde YouTube, que es una herramienta, un repositorio muy utilizado para vídeos, a Dropbox, Google Drive o cualquier otro de los múltiples sistemas que hay en estos momentos para compartir archivos entre diferentes personas o grupos. Os quiero plantear en esta transparencia un poco la conexión entre las funciones y las herramientas. En la parte de las herramientas, en este caso os estoy remarcando lo que serían los foros y yo os he marcado con flechas continuas aquellas funciones o conductas que soportan en el grupo de manera más potente y con líneas discontinuas algunas que pueden hacer, pero que en el fondo no sería lo más específico del foro. Por ejemplo, un foro es bueno comentando, debatiendo ideas, en algún momento nos puede servir como bitácora de trabajo, pero la verdad es que para hacer un seguimiento de las tareas quizá el foro no sea la herramienta más adecuada. No quiere decir que no lo pueda hacer, sino que probablemente no lo hace con la misma eficiencia que algunas de las otras funciones marcadas. Para comparar, por ejemplo, las redes sociales pueden ser muy buenos como bitácora de trabajo porque nos dicen en cada momento qué está haciendo cada uno. Lo que pasa es que para gestionar las tareas futuras quizá no sean las más adecuadas, pero es muy bueno para compartir información que puede ser relevante para el grupo.
y del mismo modo las wikis tienen una potencia superior a otros respecto a la edición concurrente y simultánea de los documentos. Sin embargo, a la hora de comentar y debatir ideas, aunque lo pueden hacer, probablemente no sean tan potentes como pueden ser otro tipo de herramientas. Creo que en estos momentos deberíais ser capaces de, por un lado, definir los tipos de grupos que os hemos comentado en esta presentación, elegir cuál de esos tipos de grupo es el que más os interesaría para el proyecto concreto en el que estáis trabajando, que podáis identificar cuáles son las principales funciones de comunicación en el grupo y al mismo tiempo identificar qué herramientas os podrían ir dando soporte a esas funciones de comunicación y a partir de ahí decidir si queréis unas herramientas específicas y entonces utilicéis diferentes proveedores para cada una de ellas, o si queréis utilizar una plataforma que las integre todas, aunque no sean tan perfectas como los desarrollos específicos. Si necesitáis más información, podéis consultar la referencia que os aparece en la transparencia.